Bien, queridos hermanos del canal Tiempos de María, bienvenidos todos en esta nueva entrevista y segunda entrevista con el invitado. Quiero agradecer a la Virgen esta oportunidad. Quiero agradecer a Antonio su tiempo que nos regala y por supuesto pedir a Antonio que nos saludes y nos ayudes con la oración de inicio. Esa oración tan bonita que tienes, por Pues favor. muy bien. Adelante, entonces. Oh Reina mía, rosa mística de Guadalupe, rosa brillante que embellece el cielo, como estrella de la mañana que anuncia la aurora de los nuevos tiempos. Madre corredentora, medianera y abogada, señora de todos los pueblos, dama blanca, reina de la paz y lirio blanco de la Trinidad Santa. Báñanos en tu río de luz admirable. Haznos espejo de tu corazón inmaculado y concédenos ser primicia del reino eucarístico de tu Hijo. Amén. Adelante. Amén. Preciosa oración. Preciosa oración. Sí, abarca mucha espiritualidad. Estimado Antonio, yo generalmente en la primera entrevista le pregunto a las personas que nos cuenten su testimonio. Contigo pasamos directo a un tema de fe, pero me gustaría que nos contaras cómo comienza tu caminar de fe. ¿Por qué decides unir ciencia y fe, por ejemplo? Bueno, yo no soy una persona que haya tenido una gran conversión y desde esa conversión a partir de ahí por empezar a trabajar, etc. No, la situación mía pues ha sido la de nacer en una familia católica, recibir la fe en mi colegio. Yo fui primero a un colegio de jesuitas, después a un colegio de marianistas. Mis padres eran católicos normales, pues nuestra familia fue una familia numerosa de 8 hermanos, y entonces pues yo en ese desarrollo de mi vida, pues entonces conocí el Opus Dei cuando tenía unos 15 años, y entonces pues a partir de ahí seguí la espiritualidad. En aquel momento todavía vivía San José María. Yo coincidí con él pues a lo largo de aquello era el año 68. Y coincidí con él hasta que murió en el año 75, pues algunas veces, ¿no? Bueno, eso me hizo el espíritu del Opus Dei, como sabes, es unir lo humano y lo divino, ¿no? Y entonces pues yo en aquellos años pues terminé mi secundaria, empecé mis estudios universitarios y terminé precisamente los estudios universitarios como geólogo el año 75, año en el que muere San José María, ¿no? Y después hago la tesis doctoral, con lo cual pues el ámbito investigador pues continúa. Y la formación doctrinal también, porque siendo miembro del Opus Dei, pues te dan la formación de cualquier sacerdote. Y esa es la que yo tuve de filosofía y teología, 2 años de filosofía, 4 de teología, a la vez que haces el resto de todos tus estudios profesionales, la tesis doctoral, etc. Y bueno, y el caso es que siempre, pues oye, a mí personalmente me interesaban pues estas cosas, pues más especiales, ¿no? En donde se notaba, pues vamos a decir, la cercanía del Señor, de la Virgen, a través, pues de todas esas apariciones que ha tenido con santos, en muchos lugares del mundo, etc. Y pues sencillamente me iba interesando. Yo dejé el Opus Dei, pues no me encontraba absolutamente en el año 86, me caso en el 87, momento en el que también fundo una empresa de tecnología, de la tecnología de satélites, que en aquel momento, pues año 86, pues era una muy poco conocida, ¿no? Hoy todo eso que es Google Maps, en aquellos momentos estaba todavía, le faltaban 20 años, ¿no? Para llegar a Google Maps.
con lo cual pues había un interés también empresarial. Fundé una empresa, la primera que había en España de esos temas, y pues llegaron a trabajar en aquella empresa pues unos 100 técnicos, ingenieros, técnicos, etcétera. Y como ves, bueno, pues eran los tiempos en donde se estaba desarrollando el hardware, el software. Al principio, pues trabajábamos mucho pues con ordenadores que hoy en día pues nos parecerían una ridiculez, igual que el software, ¿no? Ha mejorado muchísimo todas las cosas, bueno, pero en aquel momento era vanguardia, ¿no? Y yo siempre, a pesar de haber dejado la obra, pues sin embargo, pues tenía muy claro que mi camino en la vida era pues la unión pues de las dos cosas, lo divino y lo humano, ¿no? Y pues siempre pues continué pues esa formación que me habían dado, especialmente pues dentro del tema de la escatología. Y así andando por el mundo, pues cuando ya tenía 5 hijos y ya era empresario de una empresa bastante conocida, etcétera, pues apareció, volví a tomar contacto con profesores que habían sido míos de Sagrada Escritura, etcétera, porque mi interés seguía diciendo, bueno, yo necesito profundizar más. Yo siempre he sido muy doctor, siempre he sido muy investigador, siempre he sido muy... Y entonces pedía más, ¿no? Por supuesto que yo llevaba mi vida espiritual, a pesar de que hubiera dejado el Opus Dei, pues yo iba a misa todos los días y rezaba el rosario y hacía oración y todas esas cosas. Por tanto, bueno, pues volví a dar con un profesor de Sagrada Escritura, sacerdote del Opus Dei, que me ayudó mucho en toda esa profundización, ¿no? Realmente estuvimos 22 años trabajando juntos. Yo seguí mucho sus orientaciones hasta el año 2017 en el que murió. Y en ese periodo, pues bueno, pues he ido profundizando en todas estas materias. Como yo tecnológicamente pues tenía que trabajar con webs, pues yo pues hice webs para estas otras intereses, ¿no? Como empezaba el mundo de YouTube, pues yo hice un canal YouTube en el 2006, etcétera, ¿no? Entonces, ya, pues todo eso, llegó un momento en donde ya iba adquiriendo mi propia estructura de presentación de todo lo que es los últimos tiempos, ¿no? Lo que es el día de Yahvé, el día del Señor, todas esas cosas. Y en todo ese tiempo, pues, por ejemplo, pues me ayudó mucho el conocer a fondo las apariciones de Garabandal. Empecé a conocer la astronomía sagrada, que era algo desconocido en aquel momento. Los primeros investigadores anglicanos del siglo XIX, leí sus obras. Empecé a mostrar todas estas cosas en mi canal YouTube. Y eso me empezó a dar una cierta popularidad, ¿no? Recuerdo que en uno de mis proyectos que trabajaba pues en Colombia, pues con la empresa mía, pues para hacer temas de cartografía con el Instituto Agustín Codazzi de allí, pues contacté con mucha gente también en Colombia interesada por los últimos tiempos. A lo largo de estos años también contacté con gente de México, con gente, bueno, del mundo entero. Y llegó un momento en donde decidí pues que todas esas ideas, investigaciones, etcétera, pues lo iba a mostrar en español, en inglés y en YouTube. Y cuando terminé de presentar todo eso a finales del año 2013, empezaron a llamarme de todo el mundo, para que fuera a dar conferencias, lo cual yo dije, pero si precisamente lo hago en vídeo para no tener que viajar, para que cualquiera pueda oírlo, ¿qué necesidad hay de viajar cuando todo el mundo hoy accede a YouTube? Bueno, en el año 14, curiosamente, mi empresa empezó
bueno, pues tuvo un poco mal resultado. De modo que tuve que abandonar esa tarea de geólogo, de investigador de punta tecnológica, y entonces dije, bueno, pues ahora me voy a dedicar completamente a la escatología. En el año 15 ya empecé completamente a dedicarme a esto, y como insistían cada vez más, recuerdo que el primer 1.000.000 de visitantes lo tuve en el año 2015, y entonces pues me insistieron muchísimo de distintos lugares. Primero fue en Perú, después fue en Puerto Rico, después fue en México, después ya estuve en Chile, estuve en Argentina, estuve en Nicaragua, estuve luego en Europa, en distintos sitios, etcétera, dando charlas, a pesar de que seguía haciendo vídeos de YouTube y procuraba viajar lo mínimo posible. Y así pues un poco hasta que llegó la pandemia. La pandemia nos paró a todos, y entonces sí que puse en marcha el streaming de YouTube, ya aparte de mi propio canal de YouTube, en donde había escrito ya en ese momento 3 libros, uno sobre el Apocalipsis, otro sobre Garabandal, y el tercero lo había escrito sobre astronomía sagrada, un primer esbozo. Pero entonces, durante la pandemia, pues todo esto ya empezó a ser una serie mensual de preguntas y respuestas. Y hubo mucho eco de muchas personas a lo largo del mundo, pues que me hacían preguntas. Las sesiones eran bajo registro, un registro económico, con lo cual a mí me permitía también mantener mi trabajo, poder seguirme dedicando con esa cantidad. También tenía un canal de suscripción que también aportaba. Y con eso me he ido manteniendo pues hasta el día de hoy, en donde sigo haciendo esas sesiones de streaming mensuales, a veces hasta 2 veces al mes, y me permite pues de vez en cuando pues dejo tiempos sin hacer ese tipo de canales y me dedico a escribir. El último libro pues entre todas estas circunstancias pues me ha llevado 10 años escribirlo, el libro de Guadalupe, ese que tú decías hace un rato que estabas. Y tengo mi propio estilo a la hora de mostrar las cosas, y me apoyo siempre como primer punto en la Sagrada Escritura. Creo que hay tantísimas apariciones, tantísimas revelaciones privadas que necesitan, bueno, hay revelaciones de mayor rango en las privadas, de menor rango, y al final pues eso puede llevar un poco a confusión, con lo cual lo mejor es trabajar sobre la base de la Sagrada Escritura, que tiene el máximo rango de credibilidad. Eso le ha ayudado a muchas personas que me han escuchado a ellos mismos volver a leerla y leerla con frecuencia. Me lo han dicho muchas veces. Gracias a usted, pues yo he vuelto a estos temas, a leerlo y tal. Y ya está, y seguiré dando la lata. Ya tengo 71 años, por tanto eso hace que, bueno, pues que pueda decir, oye, desde que conocí yo a San José María, pues, y me preocupaban pues cosas extraordinarias que tuvo en su vida San José María, hasta el día de hoy, pues ya ha pasado mucho tiempo, siempre metido en estas cosas. Te he dicho antes 80, pero ya ves, San José María y todo esto ya lo conocí en el año 67. En 67 a hoy, pues van unos cuantos años. Sí, bueno, yo lo felicito por su memoria, 71 años, y todavía retiene versículos bíblicos y tanta cosa. Yo doy gracias a Dios por su llamado, porque a nosotros nos sirve. Y a mí también yo estoy empezando, usted ya como que ya lleva años, yo estoy empezando en este camino de meterme en el mundo espiritual, en el que las revelaciones privadas han sido como cuestionadas. Y bueno, usted
complementa esto con la Biblia, con la revelación oficial y pública, y ciencia, que usted se lo aprende además de los Reyes Magos, como he podido percibir en algunos de sus videos. Estimado, hace poco salió un documento que pone en tela de juicio las apariciones, sobre todo marianas. Hay unas nuevas normas. Y usted dice que cuando revisa una revelación, siempre tiene en la mira tres puntos generales o de la cual uno puede aprender de cada una de ellas. Y me gustaría saber si está al día con este documento y qué me puede decir, por ejemplo, con Garabandal, ya que usted ha profundizado harto con Garabandal. Bueno, yo pienso que este nuevo documento es una nueva orientación. Hasta ahora era ¿consta la sobrenaturalidad? No consta la sobrenaturalidad, o al revés, nunca, jamás tenía que ver. Bueno, era un modo de clasificar las cosas, ¿no? Ahora, pues se cambia la perspectiva, ¿no? ¿Será mejor, será peor? Yo creo que todavía es pronto para decir, no, esto va a ser horrible para el conocimiento de las apariciones, etcétera. No, está por ver cómo actuará Roma con las informaciones que reciba de los distintos lugares del mundo. A ver, podrá haber pues personas que lleven esa labor que sean más puntillistas, y habrá otros que sean más laxos, ¿entiendes? O sea, pero al final creo que no está mal, bueno, ni mal ni bien, voy a decir, el planteamiento este de decir, bueno, ahora vamos a dejarlo en nada obsta, nada obsta. Pues ese planteamiento existía hasta, o existe ahora mismo con los temas escritos. A mí, en mis libros he pedido el nihil obstat. Bueno, pues ahora que las apariciones empiecen a verse desde ese punto de vista después de una investigación, lo importante es que se haga bien la investigación. Lo que no puede ser es que con el antiguo sistema pues haya apariciones que durante 70 años no se han investigado por la Iglesia y que sean tan importantes pues como que la Virgen ha estado allí durante 10 años viva, presentándose como en Puerto Rico, en Santa Montaña, ¿no? O que en Garabandal pues tengamos que hay dos comisiones teóricas, pero que en realidad no hicieron investigación sobre el tema. Y cuanto más se profundiza en qué hicieron aquellas comisiones de investigación, pues más escándalo se saca de lo que hicieron, ¿no? Entonces, yo no pondría tanta importancia en este cambio. Veremos un poco qué va dándose. Lo que sí que pondría importancia es en que las cosas se hagan, las cosas se investiguen. Que no pase como ahí en Peñablanca, en tu tierra, ¿no? Pues que se quiere, pero no se quiere, pero sí, pero no, y al final se sigue en el no consta. Y ya veremos cuándo consta. Eso no es serio, eso no es seriedad. En el caso de Garabandal se hicieron cosas que cualquier juez civil habría metido en prisión al obispo. Cualquier juez civil, hacerle firmar a una persona un folio en blanco, por ejemplo. Cosas que se han hecho en la supuesta investigación de Garabandal, y que se tiene perfectamente constancia por testigos, etcétera, ¿no? Entonces, lo importante es que se haga. En el caso de Garabandal, los 3 puntos que, como tú dices, que yo siempre clasifico las cosas son: la Virgen o cualquier aparición o cualquier fenómeno extraordinario tiene tres aspectos bajo el que enfocarlo. Uno, el mensaje espiritual. 2, el mensaje doctrinal.
Y 3, el mensaje profético o escatológico, como queramos llamarlo. En todas las apariciones vamos a encontrarnos las 3 cosas. Para el mensaje espiritual, pues normalmente pues vamos a obtener pues ahí la conversión, para, por ejemplo, devociones que enciendan el alma, que ayuden al crecimiento interior. En la Salet, por ejemplo, en aquel momento, pues la Virgen lo que les enseñaba era a ir a misa los domingos, que no trabajaran los domingos. En Fátima, sin embargo, pues ya habla de la devoción al Inmaculado Corazón, del rosario, de la comunión reparadora de los 5 primeros sábados de mes. Y si quieres ahora en Medjugorje, pues habla de las 5 piedras, en el mensaje espiritual, esa oración del corazón, el ayuno, la lectura de la Sagrada Escritura y de la confesión y la Eucaristía. Bueno, como vemos, en todos los casos, pues se trata de ir mejorando a lo largo de más de 2 siglos, pues casi 2 siglos, pues el mensaje espiritual ha ido creciendo, desde decir vete a misa los domingos hasta decir ayuna 2 veces a la semana, ¿no? Bueno, el mensaje doctrinal, pues también, porque la Virgen tiene que enseñar al pueblo, tiene que confirmar, ¿no? En Guadalupe dice, yo soy la madre del verdaderísimo Dios. El primer dogma de la Virgen, el dogma de María, Madre de Dios, ¿no? Sobre el que se sostiene toda la mariología, ¿no? Y luego, cuando ella se imprime, pues se imprime con los datos que cualquiera que la ve sabe que es una virgen, que es virgen, tanto por el peinado como por el cinto que lleva, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en Lourdes, pues Lourdes son 4 años después del establecido el dogma de la Inmaculada Concepción. La Virgen viene y lo primero que dice es yo soy la Inmaculada Concepción. Por tanto, el tercer dogma mariano, ¿no? Y en Ámsterdam, pues durante las apariciones de Ámsterdam, entre el año 46 y el año 59, se da el dogma de la Asunción de la Virgen. Y cuando el Papa Pío XII da el dogma de la Asunción, inmediatamente la Virgen pide el último y más importante dogma de todos, el de la corredención mariana. Y lo pide insistentemente desde el año 53 hasta el año 59 que termina. Hoy todavía no se ha dado ese... Pero ya el solo hecho de que la Virgen lo pida, pues indica que esa doctrina es segura, ¿no? Y por último, el tercer aspecto bajo el que mirar las cosas es el mensaje profético. El mensaje profético es el que más nervioso pone, digamos, a la autoridad eclesiástica, porque claro, ¿qué hacemos? ¿Aprobamos esta aparición que habla de unas cosas que todavía no han sucedido, pero con eso estamos aprobando que van a suceder o no? Bueno, yo creo que no debería ser ese el planteamiento acerca de las profecías en las sagradas, en las apariciones. ¿Por qué? Porque profecías están todas en la Sagrada Escritura. Sabemos que la revelación pública contiene toda la revelación. Por tanto, si va a haber alguna profecía en alguna aparición, tendría ya que estar en la Sagrada Escritura. Y entonces la Sagrada Escritura lo que pasa es que a veces no se estudia, no se abandona el estudio desde la óptica de la escatología, ¿no? Y por ejemplo, pues hoy en día, pues hablar del día de Yahvé, que es el día de la ira, pues es algo que a ver cuántos sacerdotes quieren hablar de ello, ¿no? O del día del Señor, que es el día de descanso, el 7º día, Dios descansó y vendrá el reino, el reino en el que será otra cosa distinta de estos 2000 años que hemos tenido, ¿no? O hablar de la última semana de Daniel, o de los sellos, trompetas y copas del Apocalipsis, o del juicio de las naciones, todo eso, pues es el marco. Por tanto, si la Salet dice, por ejemplo, Roma perderá la fe, pues eso está dicho en la Sagrada Escritura. ¿Dónde?
cuando dice el Señor, vendrá la abominación de la desolación. Al padre Gobi, que es un sacerdote que tal, pues se lo puede decir con todas las palabras, el gran sacrilegio. Pero a los niños de la Salet, pues les da un secreto y les dice, pues Roma perderá la fe. Cosa que pues, poco a poco vamos viendo, ¿no? Que todo eso llega. O en Fátima, cuando la Virgen dice, pues voy a dar un secreto, o 3 secretos, o lo que sea, un secreto con 3 partes, ¿no? ¿En donde qué voy a decir? Pues voy a decir que matarán al Papa. ¿Eso es congruente con lo que dice la Sagrada Escritura? Pues claro, sigue siendo congruente con todo esto que dice las últimas semanas de Daniel, la abominación de la desolación, etc. Lo mismo, pues, por ejemplo, en Santa Montaña, la Virgen habla pues, de las inundaciones, como en Ámsterdam, de grandes inundaciones, como en Garabandal, que habla... Es poco conocido este hecho, pero a mí me lo contaron testigos directos, ¿no? Que paseando con Conchita por cerca del mar, cuando la bajaron a Santander durante una semana, pues se quedaba Conchita mirando al mar por encima de desde los acantilados cercanos a Santander, en Somo, y decía, como mirando al mar, decía, pobre gente cuando venga el mar. O sea, en Garabandal, cuando se habla del aviso, se dice, si yo no hubiera visto el castigo, ¿qué más castigo que el aviso? Ellas sabían que el fenómeno natural del aviso era terrible, las consecuencias. Lo mismo que en Akita, ¿no? En Akita pues también se habla de un castigo. Entonces, ¿todo eso está en la Sagrada Escritura? Pues claro que está. Está en los sellos, en las trompetas, en las copas, todas. Entonces, por ejemplo, en Peñasblanca, en el Escorial y en Medjugorje, pues se habla de las guerras, de los desastres naturales. En Fátima dice el Sor Lucía que ve pues se bambolea el eje de la tierra, ¿no? Y el mar entra en todas partes, ¿no? Por tanto, Fátima no está descubriendo algo que no estuviera en la Sagrada Escritura. Por tanto, la investigación de los mensajes proféticos se puede hacer siempre y cuando se pongan en comparación la profecía privada con la profecía pública. Y si es acorde la profecía privada con la profecía pública, no hay ningún problema en aprobar aquello, en decir, nada obsta. Que no lo ha dicho con la misma palabra, que en vez de llamarse sexto sello, le llama aviso. Pues, pero al final estamos hablando de lo mismo, ¿no? Bueno, entonces, en Garabandal en concreto, el mensaje espiritual da la circunstancia de que coincide con el Vaticano II. En el Vaticano II, pues está dando el salto de santificar la vida ordinaria, el trabajo, los deberes de Estado, el obedecer. Todo eso, en el Vaticano se estaba dando el aula técnica. Y en Garabandal se estaba dando las prácticas de lo que se estaba enseñando en el Vaticano II. ¿Cómo? ¿A través de quién? Con la Virgen. ¿Enseñando a quién? A 3 niñas. Encantadoras. ¿Y qué hacía, entre otras cosas, la Virgen? Jugar al escondite. ¿Cuántos padres tienen hoy tiempo para sus hijos? Para jugar al escondite. No sé cómo se llamará a lo mejor en Chile ese juego, pero es universal el juego ese. Y lo mismo, obedecer a los padres, etcétera. Todo eso le enseñaba la Virgen a las niñas, ¿no? Entonces, eso es mensaje espiritual también. Además de hablar de conversión, además de que pues varios santos han creído en el origen sobrenatural por ejemplo, el Padre Pío. El Padre Pío les dice a las niñas, les escribe en marzo del año 62. Dice, cuando os crean, ya será tarde. Pues vaya, hombre.
Para eso tanto esfuerzo de la Virgen, ¿no? O como la Virgen le dice al padre Gobi, dice, es que no me quieren, han hecho sistemáticamente por apagar mis mensajes. Así de fuerte se lo dice la Virgen. Ya sean espirituales, ya sean doctrinales, sean proféticos. Por ejemplo, pues si la Virgen ha pedido en Ámsterdam, pues el quinto dogma mariano, de la corredención, corredentora, medianera, abogada, pues hoy tenemos declaraciones de decir, si no hacen falta más dogmas. Bueno, ya veremos qué pasa cuando a lo mejor ese mismo Papa pues se encuentra con la realidad de un milagro profetizado en Garabandal, en el que dice ese milagro que será el más importante después de la resurrección. Y dice, y el Papa lo verá, esté donde esté. Entonces, pues ya veremos si después de ver ese milagro, el Papa dice, no, pues yo no decide esto del dogma de la corredención. Ya veremos, ¿entiendes? Pero todo esto parte entonces, como ves, pues un poco de falta de estudio de la escatología. En la Iglesia, se estudia desde otros puntos de vista, no del concreto, de tal o cual cosa. Por ejemplo, Madre Teresa de Calcuta, el Padre Pío, San José María, Santa Maravilla de Jesús, Madre Esperanza, todos sois santos. Todos creyeron en el origen sobrenatural de las apariciones de Garabandal. El que no ha creído todavía, después de 9 obispos, es el obispo de Santander. 9 obispos desde entonces. 15 notas de distinto tipo, entre las que dicen que no hay ningún problema y tal, doctrinal sobre esto. No hay elementos doctrinales contrarios a las enseñanzas de la Iglesia, dijo ya el obispo Beitia el año 65 en Garabandal. Bueno, pues resulta que tenemos que quedarnos pues con el testimonio de santos, como nivel Padre Pío, o con el testimonio de papas. Pablo VI, hoy santo. San Juan Pablo II, hoy santo. Han creído, han animado a la aprobación, bueno, a que la gente fuera a Garabandal. Entonces, hay un mensaje doctrinal. Cuando en un mensaje público se dice a la Eucaristía se le da cada vez menos importancia, ¿mensaje doctrinal sí o no? Los sacerdotes llevan a muchas almas por el camino de la perdición. ¿Hay mensaje doctrinal o no? Claro, entonces, pues yo me quedo con lo que decía el obispo Beitia. No hay elementos doctrinales contrarios a las enseñanzas de la Iglesia. Pero el hecho cierto es que siguen diciendo que no consta. ¿Y por qué dicen que no consta? A lo mejor por el mensaje profético de Garabandal. El mensaje profético de Garabandal se resume en 5 cosas. Llegada del comunismo. Un gran aviso global. Un milagro. El mayor milagro después de la resurrección. Si la gente no responde, un castigo condicional, que será el mayor castigo, mayor que el diluvio, como decía también en Akita. Y por último, una era de paz. El mundo se convertirá y vendrá una era maravillosa. Pues esas 5 cosas coinciden con la Sagrada Escritura, coinciden con otras apariciones anteriores y posteriores. ¿Qué miedo hay para decir nada obsta? Para decir sí consta la sobrenaturalidad. Bueno, pues yo con esto creo que ya te he dicho un poco por dónde va. Entonces, estas 5 cosas que usted menciona, las más conocidas profético, de la parte profética. Los más conocidos son el aviso, el milagro, el castigo. La era de paz no se habla mucho de ello.
Me gustaría que a lo mejor pudiésemos hablar de eso y en qué parte de la Biblia también se encuentra don Antonio. Sí, sí. Pero vamos a ver, en Garabandal se menciona, pero no se profundiza, ¿eh? La Virgen no profundiza en eso, la Virgen profundiza más en el aviso, en el milagro y en el castigo, ¿eh? Que son más conocidos, ¿eh? Pero se menciona esa era de paz. Entonces, la era de paz, la era de paz es, por ejemplo, los 5 últimos capítulos del libro de Isaías. Habla de una nueva tierra. Los 2 últimos capítulos del Apocalipsis empieza hablando de una nueva tierra, en donde hago nuevas todas las cosas, en donde, bueno, entonces esa nueva tierra, indagando en la Sagrada Escritura, yo siempre también lo he resumido en 3 nuevos órdenes que viviremos en aquella nueva circunstancia cuando lleguemos a la nueva tierra. El primer orden es el nuevo orden en la naturaleza. ¿Por qué? Porque ya no habrá muerte. Lo dice tanto Isaías 25:8 como lo dice Apocalipsis 21:4. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, ni todo eso. Cuando San Pablo habla de que todos estamos gimiendo, la naturaleza está gimiendo para que llegue la manifestación de los hijos de Dios. Y esa manifestación que es la restauración de nuestro cuerpo. Desde el que pecó Adán, el hombre ya no es inmortal. El hombre fue creado inmortal, lo dice el libro de la sabiduría. Muchos parece que no lo leen y empiezan a discutir. No, pero Adán iba a morir si no hubiera... No, en todo caso... No, pero si lo dice el libro de la sabiduría. Adán era todo... Él lo creó inmortal. Dios. ¿Por qué Dios no hace las cosas mal? ¿Cómo va a hacer a un hombre para que luego se muera? Todo lo que hace, Dios de vivos, le dice el Señor, a los saduceos que vienen por ahí a molestarle, ¿no? Oye, es Dios de Abraham, Dios de Isaac, no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Dios, ¿cómo iba a hacer? Dice el libro de la sabiduría que la muerte no la ha hecho Dios, sino que por la envidia del diablo, entró la muerte en el mundo. Eso es lo que dice el libro de la sabiduría. Por tanto, yo me atengo a esa enseñanza. Por tanto, el nuevo orden natural, no solo el hombre, sino todas las naturaleza, los animales. En cuanto vas a místicos y hablan un poco de la nueva época, de la nueva naturaleza, por ejemplo, volvemos al tiempo anterior al diluvio, en donde no existían carnívoros, ni en animales ni el hombre. Todos comían del fruto de los árboles o del fruto de las semillas, de las hierbas con semilla. Todos. Por eso dice Isaías, el buey con el león estarán juntos paciendo. Dices, joder, el león paciendo, pues sí, el león va a pacer. No va a estar, no va a comerse a la vaca, ¿entiendes? Porque ya no hay muerte. Porque ya no hay muerte. El orden sobrenatural, los que han tenido ocasión por visiones, por revelaciones, por lo que sea, pues todos hablan de una belleza de paisajes, de colores, de todo que ya quisiéramos los hombres. Pero bueno, esa es la primera parte. El orden natural, liberado del pecado. Y como por el pecado trajo la muerte, pues lo primero que se libera es la muerte, claro. Bueno, pero todo maravilloso. Yo recuerdo haber leído un apócrifo recientemente sobre Adán y Eva. Adán y Eva, el primer día que los echaron del paraíso, decía ese apócrifo, cuando llegó la noche tenían un miedo terrible. Dice, si nosotros nunca hemos visto esta oscuridad, hasta el punto que Dios tuvo que hablarles y decirles, no, solo va a ser por unas horas, luego el sol volverá. Bueno, pues eso que era completamente luminoso en el paraíso terrenal, lo dice el Apocalipsis de la
Nueva Jerusalén. No habrá sol ni en luna. Hay luz constantemente. Dios es su luz. Bueno, por tanto, el orden natural va a ser de otro tipo. O sea, maravilloso, pues no te cansas, no todo lo que... en fin, ni llanto, ni duelo, ni dolor. En el orden natural hay hay 4 dotes que dice el Concilio de Trento que tendrán los hombres en su cuerpo. O sea, ser inmortal no es una dote, es ser como te han hecho. Pero luego Dios, sobre cómo te ha hecho, te da dotes. La primera dote, dice el Concilio de Trento, que las saca todas de Jesucristo resucitado y no ascendido. Es donde lo justifica y lo dice el Catecismo Romano, que salió de ese concilio. Dice, la primera dote es la claridad. La claridad, los místicos veían a Adán y a Eva como que salía luz de ellos. El Señor le dice a Luisa Picarreta, dice, pero ¿cómo pensáis que estaban desnudos? Pero qué locura, dice, la mayor belleza de nuestra creación, que era el hombre, dice, pues tenía un vestido de luz. La luz es la primera palabra creadora. Dice San Juan, de Dios, para definirlo, dice 2 cosas. Uno, Dios es luz, y otra, Dios es amor. Bueno, pues luz increada. Cuando Dios dice voy a crear a mi imagen, lo primero que dice es hágase la luz. Ya no es la luz increada la que se hace, es la luz creada. Hoy sabemos que en la luz, en el fotón, está también el protón y el electrón. Por tanto, en un fotón que puede pasar de fotón de energía a materia y viceversa, de materia a energía, por eso tenemos las bombas atómicas, pues está, al crear la luz, está todo lo necesario para que luego Dios diversifique en todo el resto de la creación inanimada, de la creación animada, de ti y de mí. Nosotros salimos de la luz. Einstein decía, me gustaría dedicar toda mi vida a saber qué es la luz. Pues es que salen tantas cosas de la luz. Conocemos tan poco la luz. Bueno, pues entonces, primera dote, la claridad. Cuando el hombre está perfectamente como Dios lo creó, emite luz. Hay muchos místicos que hablan de que los ángeles se conocen quiénes son de mayor rango y quiénes son de menor rango por el nivel de luz que emiten. Pues con el hombre en la nueva época, con la dote de claridad, veremos quién es más santo, más cercano a Dios, simplemente por la dote de claridad que tenga, el nivel de luz que tenga. La segunda dote que dice el Concilio de Trento es la impasibilidad. La impasibilidad es que uno no sufre. No sufre enfermedades, no sufre... Pues. El otro día una persona me escribió, le pedí luego permiso para utilizar las cosas que me dio de testimonio. Es una persona que vive en México, no la conozco personalmente, sé su nombre porque me lo envió con esto, pero hoy tiene 45 años. Y cuando tenía 18 años tuvo una experiencia que duró varios meses. La experiencia, tal como la cuenta él, tú dices, pues este hombre pues es lo mismo que serán los hombres transformados, los hombres que van a vivir en la nueva época, en esa tierra sin muerte. Entre las cosas que me contaba así de anecdotillas que vivió, él vivía, su padre tenía una panadería y él le ayudaba en la panadería. Dice,
y yo cogía los panes conforme salían del horno y no me quemaba. Dice, pero es que el calor, yo lo deseaba, el calor, porque era una manifestación de Dios en la naturaleza. Dice lo mismo. Jamás había pensado yo así las cosas, pero eso es impasibilidad. Precioso. Me pareció un detalle de verosimilitud de estas cosas. La tercera dote es la agilidad. La agilidad es que se mueve uno a la velocidad del pensamiento. Sabes que cuando te mueves a más de cierta velocidad, el tiempo, o menos o más, ya lo sabemos, porque eso lo descubrió la teoría de la relatividad de Einstein. Por tanto, de la agilidad no solo está el que te mueves aquí o allí, sino que puedes ir también a antes, no, a después no, pero a distintos lugares de antes. Pero en fin, eso es la dote de agilidad. Nuestro Señor le dice a los apóstoles, después de resucitar, ir a Galilea. ¿Y tú cómo vas a ir, Señor? Le dijeron, ¿tú andando vas a ir? Dice, no va a ir andando. Va a la velocidad del pensamiento. Allí os veré y tal, etc. Por tanto, el dote de la claridad. Por ejemplo, no sé si conoces el libro de Tierna Amada, si no, creo que es una gran revelación sobre cómo es la vida de los bienaventurados en el cielo, que proporcionalmente da mucha información de cómo será la vida de los transformados en la nueva tierra. Tierna Amada, el libro se puede descargar en internet, se llama ¿Qué hay más allá de este aquí? ¿Qué hay más allá de este aquí? Y el autor se llama Dr. Ricardo Pérez. Un libro escrito el año 1976, 90 páginas. Yo estuve trabajándolo un mes entero, full time, de todas las cosas que dice. Pues una de las cosas que dice es que la velocidad a la que te puedes mover es varios miles de veces mayor que la velocidad de la luz, que depende del nivel de glorificación que cada uno alcanza en el cielo. Supongo que en la nueva tierra será un poco menor, pero proporcionalmente me acaba de dar la idea de lo que significa la dote de agilidad. Y la última dote es la más maravillosa y sorprendente, que es la dote de la sutilidad. La sutilidad, por ejemplo, ¿de dónde la saca? Nuestro Señor se presenta en medio del cenáculo, donde estaban reunidos los apóstoles, con las puertas cerradas. Yo no sé si habéis estado o has estado en Jerusalén, pero las paredes del cenáculo eran paredes de más de 1 metro de piedra, de grosor. O sea que pasar por aquello no es nada fácil, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la dote de sutilidad? Porque tiene que ver cómo nació Jesucristo. Nació dejando a la Virgen virgen. ¿Y eso cómo es posible? Pues porque se traspasa a la Virgen lo mismo que traspasó las paredes del cenáculo. Entonces, eso nos lleva, a la dote de la sutilidad, nos lleva a que el pecado original tuvo que ver con, como sabemos, seréis como dioses. Y ese seréis como dioses tenía que ver con que Dios era el único que se había guardado el secreto de cómo se engendraban nuevos seres. Bueno, lo dice
Hay muchas descripciones muy bonitas en los místicos sobre cómo fue eso. Entonces, el diablo les dijo, no, es que Dios quiere guardarse ese secreto para sí, el secreto de la vida. En eso consiste en ser como dioses. Todo lo demás lo podéis hacer y sin embargo no podéis dar la vida. Entonces, seréis como dioses, era dar la vida. Y entonces le sugiere el diablo, según los místicos, le sugiere mirar cómo lo hacen los animales. Y hoy en día seguimos haciéndolo como los animales. Porque ahí fue dice. ¿Y el castigo a dónde fue? Con dolor parirás. Y el mayor número de mujeres que ha muerto en la historia ha sido por el parto. Entonces significa, cuando Dios les dijo, no toquéis el árbol es porque que era el tiempo de prueba, no tenían que tocar ese árbol. Superado el tiempo de prueba, tendrían la dote de sutilidad. Y entonces engendrarían virginalmente. La primera pareja era virginal y perdió la virginidad por su pecado original. Dios, para reconstruir la historia, escoge otra pareja virginal, María y José. Y llegará un momento cuando estemos transformados en donde tengamos el dote de sutileza y entonces la reproducción humana será como Dios la había pensado antes de crear a Adán y Eva, o como Dios la había pensado si Adán y Eva hubieran pasado la prueba. Por eso la Virgen es virgen, por eso nuestro Señor nació virginalmente, etc. Ahí está el gran misterio del pecado original. Entonces, la sutilidad nos lleva a que va a haber en esa nueva tierra un matrimonio virginal fecundo. Piensa bien esas tres palabras y te adorarás mucho a Dios. Por su poder, por cómo hizo las cosas. Muchas veces cuando yo cuento esto y hay personas, incluso ya mayores, o personas que han tenido problemas en su matrimonio y que se ha destrozado su matrimonio, se ven lágrimas en espera de eso. Bueno, pues esa es el primer... El orden la bilocación tiene que ver con esto de la velocidad. Sí. Y vuelve a leer el libro de qué hay más allá de aquí, y ahí te explicará cómo, dependiendo del nivel de glorificación, podrás bilocarte 2, 3, 4, 7, hasta el que más veces se biloca, ¿sabes quién es? Dios, que está en todas partes, porque es el máximo nivel de santidad. Está en todas partes. Bueno, este es el primer orden, el orden de la naturaleza. Después hay un orden social. Nuestro Señor nos enseñó a rezar, venga a nosotros tu reino. Y no dijo, venga a nosotros tu democracia. ¿Qué pasa? ¿El Señor no sabía que la democracia era mejor? Me parece que no. La democracia en 200 años nos ha llevado a donde ahora estamos. Aborto, eutanasia, género, etcétera, todo. Es el camino por el que ha tenido el diablo para liarnos. Él dijo, venga a nosotros tu reino. La organización social partirá de la familia, de esa familia reconstruida. Y
De la familia, pues al trabajo. Y del trabajo a la organización social. Y la organización social internacional será como un reino. Por algo el Señor dijo, y por eso hay un hijo varón en el Apocalipsis. La mujer iba a dar a luz. ¿A quién? A un hijo varón que ha de regir a las naciones con cetro de hierro. Es un reino. No es una democracia lo que viene en esa nueva tierra. Y el tercer orden en la nueva tierra es el orden espiritual. El orden espiritual, el hombre fue creado para dar gloria a Dios. ¿Hasta el nivel de qué? Hasta el nivel de meterse en la vida intratrinitaria, dentro de la propia Trinidad. Dios nos creó cuerpo, alma y espíritu, a imagen del Hijo, el Padre y el Espíritu. A imagen. Y ahora falta la semejanza. La semejanza la perdimos con el pecado original. Y hoy actuamos con la voluntad humana que nos lleva a alejarnos de Dios muchísimas veces. Cuando tengamos la semejanza, actuaremos en la voluntad divina, con la voluntad divina. Y entonces, pues será otro hombre de fondo. Será además la transformación. Jesucristo se encarnó para redimirnos, ¿verdad? Pero se hizo Eucaristía, que no tiene nada, aparentemente no tiene nada de hombre, ¿verdad? Es otra materialización del Verbo encarnado. ¿Para qué se hizo Eucaristía? Para transformarnos. ¿Transformarnos en quién? En Él mismo. Entonces ese es el nuevo orden espiritual. Seremos Eucaristías vivientes. Si nos había parecido poco las otras maravillas, pues la maravilla de ser Eucaristía viviente, yo te aconsejo que lo medites. Aconsejo a todo el mundo que lo medite. Esas dos palabras, antes te he dicho tres, ahora te digo dos. Ser Eucaristía viviente. Es decir, bueno, pues actuar como nuestro Señor Eucaristía. Actúa en la Eucaristía. ¿Sabes lo que hace nuestro Señor en el Sagrario? Pues yo tuve que írselo a preguntar a mi guía espiritual, a ese sacerdote del que hablaba antes, y me contestó, dice, hace lo mismo que en la misa. Continúa ofreciéndose al Padre por los hombres, para que llegue la redención completa. Es decir, lo que Jesucristo está haciendo ahora en esos sagrarios solitarios es pedir por la purificación de todos los pecados de los hombres, los de antes, los de ahora, los de después. Pues eso será nuestra vida, ser Eucaristías vivientes. ¿A quién acompaña Jesucristo siempre en los sagrarios? Pues a nuestra Madre lo acompaña con el mismo deseo. Los ángeles, etcétera. Pues eso será el nuevo orden espiritual en la nueva tierra. Y todo eso se saca, pues, de lo que dice San Pablo, de lo que dice Isaías, de lo que dice el Evangelio, de lo que dice el Apocalipsis, etcétera. Trabajando con la idea. A ver, ¿cómo va a ser nuevas todas las cosas? Eso lo dice el Señor. He aquí que hago nuevas todas las cosas. Pues hace nuevas tu naturaleza, tu sociedad, tu espíritu, tu espiritualidad. Impresionante. En tu libro hablas de las primicias. ¿Tiene que ver con...? Sí, claro, las primicias son los primeros transformados. Desde que la Virgen fue asunta al cielo y por tanto transformada, ningún otro hombre ha sido transformado. Es una promesa divina.
en la Sagrada Escritura. Por tanto, estamos seguros que serán transformados, como dice San Pablo, al sonido de la última trompeta, todos seremos transformados. Los que quedemos, los que no hayan sido desaparecidos por el castigo, todos serán transformados. Pero donde hay, y eso sería la cosecha. ¿La cosecha de qué? Del reino. Pues donde hay cosecha, hay primicia. Donde hay cosecha, hay los primeros frutos, que además suelen ser los más sabrosos de la cosecha. Cosecha de tomates, cosecha de trigo, cosecha de lo que quieras. Los primeros frutos. Y entonces el Señor muestra en el Apocalipsis que hay dos grupos. Uno de 144.000 sellados y otro que es una gran muchedumbre de todo pueblo, lengua, raza, nación. El primer grupo, sellado en el capítulo 7, dice en el capítulo 14, fueron tomados como primicias de entre los hombres para Dios y para el Cordero. ¡Ja! Por eso es tan importante hablar de las primicias, conocer las primicias. Y nadie predica, no sé, a mí me dicen, ¿es usted el único que habla de las primicias? Digo, pues cuánto lo siento. Ya, hago todo lo que puedo para difundir estas ideas, que están en el depósito de nuestra fe. Y mucha gente, cada día más, desean ser primicias. Porque si no lo deseas, Dios no te lo va a dar. Si tú no pides una cosa, pues Dios no va a ir a decir, no, a este le conté las cosas, pero no quiso. Pues si no quiso, pues no se lo doy. Pero al revés, este otro se las conté y no hacía más que todos los días decirme, yo quiero ser primicia, yo quiero ser primicia. Pues a la hora que llegue el momento de esa transformación, por el poder que se le ha dado a Jesucristo, como dice San Pablo, por ese poder de la Eucaristía, serán transformados un primer cupo. ¿Por qué? Porque viene un momento muy difícil con el anticristo. El anticristo va a utilizar a una serie de ángeles también no juzgados en su engaño. Y se necesita un poder semejante. Y ese poder semejante son gente que ya son transformados. Gente no solo que tienen dotes naturales, sino que son Eucaristías vivientes. Me acuerdo que persona que me escribió, de un panadero de México, me decía, también se presentó el diablo delante de mis narices, pero bastaba con que diera una patada en el suelo para que saliera corriendo. Bueno, pues eso serán las primicias, pienso yo. El triunfo eucarístico, ¿qué es? Pues te acabo de decirlo, ¿no? Es lo mismo. Es lo mismo, claro, es el reino eucarístico, es el triunfo del corazón inmaculado de María, es lo mismo. ¿El modelo quién es? El modelo es la Virgen. Dentro de tantas vocaciones de la Virgen, hay una que está embarazada. ¿Sabes quién es, no? La de Guadalupe. Sí, exacto. Sí. ¿Y cómo decía ella, qué dijo ella a Juan Diego allí en la cumbre del Cerrillo? Le dijo que yo quiero que me hagáis mi casita sagrada. Y allá abajo, en el llano, un templo donde yo atenderé a la gente que tal. Fíjate que allá arriba, donde estaba viendo a la Virgen, era un ambiente maravilloso, donde todo relucía, las piedras sacaban rayos de maravillosos, o sea, los cantos de los pájaros, etcétera. La nueva tierra estaba. ¿Y qué le dice allí la Virgen? Quiero que construyáis mi casita sagrada.
ella es ya Eucaristía viviente. Está pidiendo a los que van a ir a ese lugar que construyan esa casita sagrada. Es el triunfo del corazón inmaculado de María. Es el triunfo del reino eucarístico. Falta poco para ello. Y para las primicias todavía menos. No sé cuánto, pero falta poco. El padre Gobi habla de un segundo Pentecostés. Sí, pero el segundo Pentecostés, como es para todos, tiene que ser ya en la nueva tierra. A veces ha habido personas que han interpretado que el segundo Pentecostés es el aviso. Pero es que las gracias del segundo Pentecostés no son de esta tierra, son gracias de la nueva tierra. Y de hecho, pues bueno, estamos en un tiempo donde hay que cumplir todas las promesas de la redención. Y las promesas de la redención no se acaban con la resurrección y con la venida del Espíritu Santo. Se acaban cuando los hombres sean transformados en una fiesta de tabernáculos. Qué interesante. Volviendo a lo que habías dicho hace un momento, yo no sabía que Juan Pablo II había animado a creer en Garabandal. Tampoco sabía que San José María Escrivá de Balaguer creía en Garabandal. Sí, estuvo allí 3 veces, según manifiestan las propias videntes. Que además fue casual, porque San José María no lo había dicho que había estado allí. Fue por la casualidad de que cuando se hicieron las estampas para la oración, para la canonización, pues tenían la foto de San José María. Y entonces dio la casualidad de que ya eso eran miles de estampas, pues alguna estampa terminó delante de las narices de las videntes. Y dijeron, hombre, este estuvo allí y tal, este venía con unos chicos de corbata, este era muy simpático, tal, cual. Él no había dicho nada. Entre otras cosas porque él estuvo en el año 62 antes de que se prohibiera que fueran los sacerdotes. Hubo un tiempo que se prohibió eso. Por tanto, alguno podía malentender que había ido allí fuera de la prohibición de aquel obispo. No, él estuvo antes de esa prohibición. Coincide con lo que pasó en Chile. Acá también se prohibió que suban los sacerdotes. Y tenemos a un hermano capuchino religioso de nombre Onofre, que fue en el tiempo de las apariciones y eso lo saben muy poco. Y como Peña Blanca no ha sido reconocido, probablemente no se mencione nunca que el hermano Onofre vino al cerro de Peña Blanca. Acuérdate que el Evangelio dice que lo que digáis en oculto será dicho en las terrazas. Yo creo que se sabrá lo del hermano Onofre, lo de San José María y otras muchas cosas. Quisiera cambiar un poco el tema. En la primera entrevista que tuvimos, Antonio, cuando ya nos despedimos, tú me comentaste, yo te hice una pregunta de interno y te dije, mira, te lo voy a preguntar en la segunda entrevista. Te pregunté, no recuerdo bien, pero me recuerdo la respuesta que me diste tú. Tú me dijiste que las profecías en su gran mayoría son condicionadas y que si tú te equivocaste en alguna fecha, se debe precisamente a la misericordia de Dios, que cuando el Papa Francisco fue a México y se encerró en oración ante la imagen de la Virgen de Guadalupe, ya la historia se debe mirar de otra manera. A ver si nos explica un poco esto, por favor, Antonio. Bueno, esto de que las profecías son condicionales, pues lo saben todos los que atacan las profecías. Es que siempre salen con Jonás, con la historia de Jonás u otras que también ha habido. Entonces, pues sí, el Señor tiene establecidos unos tiempos. Voy a decir, San Pablo lo dice en su discurso del Areópago.
Dios tiene establecido el día que ha de juzgar al mundo, como le ha dicho a su hijo que ha resucitado. Y cuando oyeron la palabra resucitar dijeron, oye, de eso te háblanos otro día. No queremos ahora mismo, no tenemos interés. Porque la resurrección es de lo más difícil de creer, la transformación es lo más difícil de creer. Por eso, porque Jesucristo resucita, hoy tenemos fe. Bueno, y porque verán a primicias transformadas, muchos que hoy no tienen fe la tendrán. Entonces, vamos al... Me decías que entonces el Papa, quiero decir, existe un tiempo establecido en el momento en Dios. Esto de que no puede ser cualquier día, nadie sabe el día ni la hora. Todo eso va contra lo que dice la Sagrada Escritura también. O sea, hay que interpretar la Sagrada Escritura con la Sagrada Escritura. Y el Apocalipsis 3.3, bien fácil de recordar, dice, si no vigilas, no sabrás a qué hora vendré. Entonces yo digo, ¿y si vigilas? Pues si vigilas sí sabrás a qué hora vendré. Entonces, ¿qué es esto de nadie sabe? Nadie sabe en aquel momento. Pero después, si vigilas, sabrás a qué hora vendré. Bueno, pues entonces existe el momento, el que vigila lo sabrá. Y entonces, pues supongamos que el Papa, con la iluminación que tiene del Espíritu Santo, pues o lo sabe o lo supone, digamos, de algún modo cercano. Y lógicamente, pues él, que es como es, pues se le ocurre pedir misericordia. Él estaba predicando la misericordia a todas horas, ¿no? Y entonces, pues entonces, Dios a ti y a mí nos puede escuchar o no, digamos, porque somos nadie dentro de... Pero al Papa, a su representante en la tierra, a su vicario, eso es distinto. Y si su vicario se pone delante de su madre y dice, traigo aquí una cosa que es del máximo nivel en el que yo tengo un encargo, que es de ser pastor de toda la iglesia. Pido misericordia para que las cosas no se desarrollen. Bueno, no voy a decir cómo están previstos, pero del mejor modo dentro de lo previsto. ¿Entiendes? Y ahora esa petición se la lleva la Virgen ¿a quién? Al trono de Dios. ¿Le va a hacer, no le va a hacer caso a Dios? Bueno, pues yo pienso que sí, que entonces ese fue un momento clave en el cambio de los tiempos, en la duración de lo que iba a durar y de lo que está durando. Entonces, casualmente, bueno, yo hago mis cálculos con las señales en las estrellas. El Señor dijo eso, que habría señales en las estrellas, ¿no? Y para algo he aprendido astronomía sagrada y para algo he visto pues, la información de los Reyes Magos y de la Virgen de Guadalupe, etc. Y entonces yo digo, vamos a ver, esto yo lo tenía cuadrado en mis señales en las estrellas. Lo tenía cuadrado, voy a decir, para que el momento final de esta época, o sea, el castigo y la segunda Pentecostés fueran en el año 21. En Pascua del 21. Faltaban 5 años, por tanto, en el momento en que en febrero del 16 el Papa se pone delante de la Virgen. Y entonces veo que no empieza a ocurrir las cosas en las fechas que yo presento, porque a mí nadie me informa. El Papa no me llamó para decirme, oye, que he hecho esto. Yo viendo, supongo, ¿verdad? Pido luz al Espíritu Santo, etc. Y entonces lo que yo veo es que el aviso no llega en la fecha prevista. Pero no llega, no te creas tú de cualquier modo, porque yo tengo un amigo
fotógrafo profesional en México que con sus cámaras infrarrojo y con y subiéndose a una montaña alta, empezó a fotografiar en septiembre. Yo había previsto que en noviembre 11 podía ser el aviso del año 16. Total, lo había contado. Había mostrado esas señales. O sea, no voy a decir que no dije lo que dije. Y entonces, él durante todo el mes de octubre empieza a fotografiar un astro que se acerca al Sol, que ni la NASA ni nadie te lo dice. Yo sé cuando una fotografía es verdad o una fotografía es mentira. Y todos los días que no hubo nubes, el astro se acercaba cada vez más al Sol, hasta el punto que llegó a meterse delante del Sol. Y por tanto yo ya pensaba, digo, aquí viene el aviso. Llegó a meterse a primeros de noviembre. ¿Y qué va? Y empieza a hacer unas figuritas muy bonitas y unos no sé qué y unos no sé cuántos en sus fotos, pero el aviso no llegó. Te voy a decir, mi canal de YouTube tuvo 500.000 visitas en el mes de octubre. En el mes de noviembre, ¿sabes cuántas tuvo? 50.000. La gente dijo, oh, este se ha equivocado, este tal. Bueno, el primero que dijo se ha equivocado soy yo, lógicamente. ¿Por qué te has equivocado? Pues no lo sabes en ese momento. Sigues trabajando y con el tiempo encuentro este dato. O empiezo a dar importancia a este dato, que hasta ese momento no lo había considerado. Y busco de nuevo. Entonces, ¿cuándo pueden ser nuevas señales? Y siguiendo lo que hoy cuento en ese libro, pues encuentro que en ese libro de Guadalupe, encuentro que las nuevas señales se van a dar. Lo que iba a ser en el 2021 va a ser en el 30-31. Según las nuevas señales que hoy encuentro. Y yo no estoy diciendo que va a ser en el 30-31, digo que las señales son las que encuentro. Y las señales como señales son. Los hechos que dicen esas señales, pues a lo mejor son 3 días después o 20 días después o 20 meses después. No lo sé. Hoy por hoy ese dato no lo sé. Pero sé que las señales hablan del 30-31. De hecho, la segunda Pentecostés coincide exactamente con la Pascua del año 31. Lo digo en el libro, pero doy toda la explicación en el libro. Bueno, entonces yo digo, uy, aquí pasa algo. Desde el año que pide el Papa la cosa es el año 16. Hasta el año en que iba a ser el final es el año 21. ¿Cuántos años hay? He dicho 5. Ahora, desde el año que pide el Papa hasta las nuevas señales, hay 15 años. ¿Hay en la Sagrada Escritura algún caso semejante? Y me encuentro que hay un rey que se porta bien, que se llama Ezequías, que vive en tiempos de Isaías, y un día el Señor le dice, arregla tus cosas que ya te vas a morir. Y Ezequías no le gusta aquello nada, empieza a llorar y empieza a pedir, Señor, por favor, no sé cuánto, déjame vivir más. No sé. Y le dice el Dios a Isaías, vete y dile que le doy 15 años más de vida. Y si quiere, como señal, que se retrase el sol o que se adelante. Y es el famoso episodio de que retrocedió la sombra en las escaleras del templo, 10 grados. ¿Cuál fue el tiempo? ¿Se le había acabado el tiempo? ¿Cuál fue el tiempo que le dio? Porque lloró 15 años. Lo mismo que me encuentro hoy con el Papa Francisco. Se pone delante y le llora. Y según lo que veo en las estrellas, le dan 15 años.
¿Será o no será lo mismo? Pues esperar y ver. No tengo otra cosa. Yo no voy a decir que soy un profeta. Yo soy un estudioso. Lo he dicho siempre. Algunos me han criticado y puesto todo. Ese se equivocó, ese no sabía nada. Si ya dijo que el aviso iba a ser, entonces, no sé cuántos. Sí, ya, yo doy el dato. 500.000 me seguían. Un mes. Al mes siguiente me quedé la 10ª parte. 1 de cada 10. El que ríe último, dice un refrán, ríe mejor. Veremos lo que pasa. Yo tampoco hoy tengo visiones, tampoco hoy estudio, sigo trabajando. Eso es lo que te quise decir el otro día. No sé si hoy te lo he explicado con más detalle. Sí, ahora me acordé de la pregunta. Sí, yo te dije que cuando tú viniste a Chile, te compraron algunos CD de conferencias y habían unas como muy antiguas. Entonces tú me dijiste que no era necesario porque habían habido algunos cambios de cosas. Estos son Después entendí cuando tú me explicaste. Ajá, perfecto. Esta es la explicación de todo aquello. Uh-huh. Yo he procurado siempre decir la verdad, ¿sabes? Aunque me haya equivocado, he dicho lo que pensaba que era la verdad en cada momento. Y yo creo que eso el Señor al final pues le dará su premio. Exacto, el tiempo dirá. Estimado Antonio, muchas gracias por este lindo momento de instrucción. Motiva a leer también todos estos libros. Entonces, ¿cuáles son los libros que tenemos a disposición? Apocalipsis. A ver, está descargable gratuitamente el de Tierna Amada, cuyo título real, Tierna Amada es la protagonista, pero a veces se le llama por Tierna Amada al libro, pero el nombre es ¿Qué hay más allá de este aquí? Doctor Ricardo Pérez. Basta poner eso en Google y salen varios sitios donde lo puedes descargar gratuito. Y ya digo que no es largo de leer porque son 90 páginas, pero es profundísimo y voy a decir, capta inmediatamente. No voy a contar ahora el argumento, pero capta. El otro libro es el Guadalupe, Milenario Río de Luz, que lo pueden encontrar en mi tienda online, tanto la versión papel como la versión en PDF. El enlace para ir a mi tienda online es, si lo puedo, te lo mando escrito para que lo pongas luego en pantalla, pero es payhip.com/escatología. Allí se puede encontrar ese libro. Perfecto. Lo vamos entonces a difundir. Muchas gracias, querido amigo Antonio. Un abrazo cordial. Esperamos en Dios ser primicia. Gracias, y eso es lo que espero para todos los que me están escuchando. Muy bien, adiós. Glory,
Hosanna